Durante esta semana hablaremos sobre la reproducción en plantas. Es el proceso mediante el cual todas las plantas, al igual que el resto de los seres vivos, generan nuevos organismos iguales o semejantes a sus progenitores con el fin de perpetuar la especie. La gran variedad de formas que emplean las plantas para reproducirse se concentra en dos grandes grupos: la reproducción asexual y la reproducción sexual. Veamos en qué consiste cada uno. En la reproducción asexual, el individuo se origina a partir de una célula o grupo de células que se desarrollan por medio de mitosis, que es la fase donde se da la división celular produciendo dos células hijas idénticas. ¿Lo recuerdan? Pues bien, como resultado de este hecho, estos individuos son copias idénticas del individuo progenitor. Esto permite que las plantas colonicen grandes extensiones de tierra. En este tipo de reproducción no existe variabilidad genética, es decir, que todas las células hijas son exactamente iguales a las células madres. En la reproducción asexual o vegetativa, las nuevas plantas se generan a partir de un fragmento del progenitor, un tallo, la raíz, una hoja o una rama. Por ejemplo, de una simple hoja de begonia se puede generar otra planta igual. Las formas de reproducción asexual son dos: natural y artificial. La natural es la formación de una nueva planta a partir de cualquier órgano de la original, como por ejemplo tubérculos, que son tallos subterráneos que acumulan sustancias de reserva principalmente constituidas por almidón. Un ejemplo típico de tubérculo es la papa. Sus ojos, es decir, esas manchitas cafés que tienen, son zonas meristemáticas, donde pueden germinar tallos y raíces. Los bulbos son tallos subterráneos también, rodeados de hojas carnosas, que en la temporada siguiente se convertirán en hojas. Se sitúan en el extremo inferior del tallo y contienen una gran cantidad de alimento. Al sembrarlos, cada bulbo da lugar a una nueva planta. Un ejemplo puede ser la cebolla, el ajo o un tulipán. Los rizomas son tallos subterráneos que crecen paralelos al suelo. Poseen yemas que dan lugar a tallos y raíces. Sobre estos tallos crecen nuevas plantas. Es quizás el tipo de reproducción asexual más extendido entre los vegetales. Algunos ejemplos son la caña, el pasto, el lirio y algunas aromáticas. Y están los estolones, que son tallos rastreros que crecen horizontalmente sobre el suelo. Estos emiten raíces y tallos verticales. Cuando las nuevas raíces comienzan a absorber agua y sales minerales, a medida que crecen, desarrollan raíces que dan lugar a una nueva planta. El estolón se marchita y las plantas hijas se vuelven independientes. Un ejemplo son las plantas, por ejemplo, de las fresas, que éstas se reproducen por estolones. Veamos ahora la reproducción asexual artificial. Esta consiste en la formación de plantas de una manera no natural. Algunos ejemplos son los esquejes, que estos son tallos de plantas leñosas que se cortan y se cultivan aparte en agua o tierra y tienen la capacidad de producir raíces cuando están separados de la planta original, los que conocemos comúnmente como piecitos. Al cabo de un tiempo, a esta rama le salen raíces y se convierten en una nueva planta. Un ejemplo son los geranios o los bambús pequeñitos. Están los acodos también. Hay terrestre y aéreo. Es un método artificial de propagación de plantas, que consiste en obligar por medio del calor la humedad de la tierra preparada de incisiones o ligaduras a que echen raíces las ramas acodadas, formando nuevos individuos dotados de cualidades idénticas a las de la planta de la que derivan. Injerto. Se presenta cuando una parte del tejido procedente de una planta se une sobre otra ya asentada, de tal modo que el conjunto de ambos crezcan como un solo organismo. Ambas plantas deben tener rasgos genéticos similares. Veamos ahora la reproducción sexual. Es mucho más compleja que la asexual. Requiere de individuos de otro sexo. El nuevo individuo surge a partir de dos células especiales denominadas gametos,
que se han originado por meiosis y que proceden de parentales, es decir, de dos padres. Es el proceso de división celular que solo se realiza en células germinales o sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides. ¿Lo recuerdan? Pues bien, la diversidad genética que produce este tipo de reproducción tiene una gran ventaja. Si cambia algún factor ambiental y la descendencia presenta variabilidad, puede haber individuos que sobrevivan a las nuevas condiciones. Esta variabilidad genética es la base del proceso de evolución. Esto quiere decir que gracias a la variabilidad genética, todos los seres vivos nos hemos podido adaptar a los cambios de la naturaleza durante todo este tiempo. Las plantas, además de raíz, tallos y hojas, muchas de ellas poseen también flores, frutos y semillas. Estos órganos les sirven para reproducirse y conocerlos nos permiten clasificarlas en dos grandes grupos: reproducción con flor y reproducción sin flor. Veamos primero la que sí tiene flor. En esta, la flor es el órgano reproductor, como lo acabamos de decir. En muchas plantas, las flores contienen pistilo, que es el órgano reproductor femenino, y los estambres, que son los órganos reproductores masculinos. Este tipo de flores se llaman flores hermafroditas. Esta, a su vez, se divide en dos, en angiospermas y gimnospermas. Las angiospermas son las plantas más comunes. Desarrollan sus órganos reproductores en estructuras llamadas flores, y las semillas están recubiertas por envolturas que forman el fruto. Es decir, son aquellas plantas que tienen fruto y en su interior hay semillas, por ejemplo, el manzano y el chontaduro. Mientras que las gimnospermas son las que no tienen fruto, pero sí tienen semilla, como por ejemplo el pino y el cedro. En los conos masculinos se desarrollan los granos del polen o gameto masculino, mientras que en los conos femeninos se forman los óvulos o gametos femeninos, siendo estos conos más grandes y duros a los que conocemos como piñitas. Tras la fecundación, se forman las semillas que contienen el embrión y una cubierta dura protectora. Una vez que se libera la semilla, esta cae y da lugar a un nuevo árbol. La reproducción sexual tiene varias etapas. En estas flores, el polen de los estambres y los óvulos del pistilo no se desarrollan al mismo tiempo. Por eso, para que tenga lugar la reproducción, el polen de una flor tiene que llegar al pistilo de la flor de otra planta. Este proceso se llama polinización. Se produce gracias a que los insectos y el viento transportan el polen. Una vez en el pistilo de la flor, el polen llega al ovario y se une a un óvulo. Tras la unión, llamada fecundación, el ovario se transforma en un fruto y el óvulo fecundado en una semilla. Cuando dicha semilla cae al suelo, con humedad y temperatura adecuada, el embrión de la semilla empieza a crecer y germina, dando lugar a una nueva planta. Hablemos ahora de la reproducción que no tiene flor. Son aquellas plantas que carecen de flores como los musgos y los helechos. Pero entonces, ¿cómo logran reproducirse? Pues les cuento. Como los helechos y los musgos no tienen flores, la fecundación tiene lugar en el exterior, es decir, fuera de la planta. Los musgos. Estas son pequeñas plantas que colonizan los sitios húmedos y requieren para su reproducción la presencia de agua, ya que el gameto masculino debe nadar hasta el gameto femenino. La parte más visible de un musgo es el gametofito. En el gametofito se encuentran las células reproductoras masculinas llamadas anteridios y las femeninas llamadas arquegonios. Los anteridios nadan hasta los arquegonios para lograr fecundarlos, dando lugar al cigoto. Este crece sobre el gametofito, dando lugar al esporofito. El esporofito forma esporas en una cápsula que cuando maduran se liberan. Las esporas caen al suelo y dan lugar al nuevo gametofito. Es una reproducción alternante, ya que el gametofito es haploide y el esporofito es diploide, realizándose la meiosis durante la formación de las esporas.
Están también los helechos, que viven en lugares húmedos y cálidos, siendo parte en el pasado de los grandes bosques de la Tierra. Presenta una reproducción alternante también, siendo el gametofito y el esporofito dos organismos independientes. El esporofito es la parte más desarrollada. Está formada por un tallo subterráneo del que salen las hojas llamadas frondes. En el revés de los frondes se encuentran los esporangios, lugar donde se forman las esporas por meiosis. Las esporas germinan en el suelo dando lugar al gametofito subterráneo, que tiene una forma como de corazón. En el gametofito se forman los anteridios, que son, como dijimos, las células reproductoras masculinas, y los arquegonios, que son las reproductoras femeninas. ¿Lo recuerdan, cierto? Pues bien, los anteridios llegan hasta los arquegonios y cuando se fusionan dan lugar al cigoto. El cigoto se desarrolla originando un nuevo esporofito. En resumen, la reproducción de plantas se lleva a cabo de dos formas, una asexual y otra sexual. La asexual se genera por mitosis, a partir de un fragmento del progenitor, dando como resultado las nuevas plantas. La sexual requiere de individuos de otro sexo. El nuevo individuo surge a partir de dos células especiales denominadas gametos, que se han originado por meiosis y que proceden de parentales, es decir, de los padres. Se divide en dos también, las que tienen flores, que a su vez se dividen en angiospermas y gimnospermas, y las que no tienen flores, que son los musgos y los helechos. Nos vemos en la próxima.